Saludos hermanos y hermanas. En nuestro recorrido hacia la Pascua y con el tema Viviendo una Cuaresma con sentido, hoy llegamos al Domingo de Ramos o Domingo de Pasión. Domingo de Pasión porque hoy en la liturgia se lee la pasión de nuestro Señor Jesucristo de acuerdo con el Evangelio que corresponda para el día. Hagamos algunas consideraciones y en esta jornada vamos a tener tres. Lo primero es conocer la importancia y el significado de este día. Luego hablaremos un poco sobre la celebración y terminaremos con algo muy importante como es el contexto bíblico. En la primera parte, importancia y significado, es bueno entender lo siguiente. Primero, este domingo de hoy es el sexto domingo de Cuaresma. Es el sexto. Y lo utilizamos para celebrar y conmemorar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén por la puerta hermosa. ¿Por qué? Porque ya estamos muy cerca de celebrar la resurrección del Señor y por tanto la Pascua. También debemos tener en cuenta que conmemoramos esa entrada y que es un dato bíblico que se menciona en cada uno de los 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cada uno trae unos tópicos más, otros tópicos menos, pero es la misma relato de la pasión que sufrió el Señor. Y eso tiene una gran importancia dentro del misterio salvífico y de lo que va a pasar durante la Semana Santa. Qué bueno que los evangelios se ocuparon de darnos a conocer ese momento histórico y ese momento real donde empieza, digámoslo así, el culmen de lo que es la columna vertebral del año litúrgico y de la tradición cristiana. Jesús entra a la ciudad santa, aquella Jerusalén grande, aquella Jerusalén ruidosa, la Jerusalén de los reyes, la ciudad de Dios, donde sus manifestaciones y revelaciones habían sido muy evidentes y considerables. Dios se manifestó en el monte Sión, que queda detrás de Jerusalén. Otra parte para conocer bien y saber es que el Domingo de Ramos iniciamos la Semana Santa o lo que conocemos como Semana Mayor. Es el primer día de esa gran semana en donde los cristianos y las cristianas del mundo entero celebramos y vivimos la columna vertebral del año litúrgico, como lo decíamos anteriormente, pero sobre todo nos preparamos para vivir el Triduo Pascual, 3 días en donde se muestra el gran misterio de un Cristo muerto y resucitado. Dentro del calendario litúrgico siempre se celebra domingo, claro, porque es Domingo de Ramos, pero la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén se celebra un domingo, que coincide con el domingo que antecede al domingo de Pascua o domingo de Resurrección. Y por eso es que decimos que el Domingo de Ramos como hoy es la antesala al viernes, al sábado y al domingo, a la pasión, a la muerte, a la resurrección, en donde celebramos los 3 grandes días de la fe cristiana. Según la tradición anglicana y nuestro libro de oración común nos hace conocer, en la página 189, que consideramos este Domingo de Ramos como un domingo de júbilo para contemplar aquellos hechos poderosos a través de los cuales se nos ha sido concedido la vida y la inmortalidad. En la página 189 del libro de oración común encontramos esto. En este día Jesús es proclamado Rey de Reyes en su entrada triunfal. Es la primera vez que aparece en los evangelios, porque Jesús nunca se dejó nombrar rey, pero este día la gente es la que lo aclama. Y es muy importante para la fe y para lo que va a venir después para las comunidades cristianas, porque ellos se dan cuenta que no están siguiendo a un hombre cualquiera, sino a alguien que viene en nombre de Dios, como lo vamos a decir más adelante. Por eso lo llaman el Rey de Reyes, lo proclaman como el Rey de Reyes, porque es aquel que está por encima de aquellos reyes que habían gobernado a toda la Jerusalén y Judea y la Idumea. La celebración. La celebración es el momento en que manifestamos la fe en Dios, la fe en Cristo. Por lo tanto, comienza con la bendición y distribución de las ramas de palma, o de las ramas, o de otros árboles también puede ser. Cualquier rama de árboles nativos
que representan las ramas de las palmas, que las personas que clamaban a Jesús la llevaban en sus manos, y entre esa procesión que hicieron, ellos gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Es un momento muy importante, porque lo que se está aclamando es un rey. No es un rey como los otros, sino que es el bendito, el Hijo de Dios, el que había sido prometido a través de los tiempos y que ahora está y camina con ellos. Algunos cristianos, en este domingo y en esta aclamación, llevaban las ramas y las palmas. En el día de hoy también las tenemos. Hay la tradición de que mucha gente se la lleva para las casas, las coloca en los cuadros, en las paredes, en las puertas de las casas, en los carros, dentro de las Biblias, etcétera, etcétera. O la mantienen durante un año y luego la llevan a la iglesia para que el martes, antes de ceniza, se quemen. Es tradición. Pero sepamos lo siguiente, hermanos y hermanas. Los ramos bendecidos por el sacerdote no son un amuleto. Un amuleto es algo que uno utiliza para que lo proteja de algo o que le dé buena suerte. Los ramos no son para eso, no son eso. Nada tienen que ver con magia, nada tienen que ver con otros aspectos que no sea recordar la fe y el momento en que la gente proclamó a Jesús como el Rey y que entró de manera triunfal a Jerusalén sin haber librado ninguna guerra física, pero sí libró la guerra espiritual en contra de todas aquellas cosas y situaciones que iban denigrando la dignidad de la persona humana. Allí Jesús fue rey y por eso entró triunfal y la gente lo aclamó y lo aceptó, no tanto porque peleó una batalla, no tanto porque hubo algo, alguna revuelta en la que él se inmiscuyera, no, sino porque le hizo conocer al mundo que se puede vivir en paz. Es de allí que viene que la tradición cristiana nombra a Jesús príncipe de paz. A eso vino Cristo, a enseñarnos de que hay vida después de esta vida, porque Él ha venido para salvar al mundo y para que el mundo tenga vida en Él. El Evangelio de San Juan, en su capítulo 10, versículo 10, nos dice así: yo he venido para que ustedes tengan vida y tengan vida en abundancia. Por tanto, hermanos, mantengámonos alegres y alegres en Cristo, por lo que estamos celebrando en este día, que es un domingo de alegría, es un domingo para ser expresivos con las cosas de Dios y es muy significante para el pueblo creyente. La celebración de hoy nos introduce en un ambiente de meditación, de oración, de ayuno, de penitencia, en donde junto a Jesús el Nazareno caminamos hacia la Pascua. Por eso es como viviésemos entre un poco de tristeza, digámoslo así, por los sufrimientos de Jesús, pero también un poco de alegría, porque Él es el que nos salva y a Él lo vamos a celebrar dentro de unos cuantos días. Mi recomendación es la siguiente. Durante esta semana, cada cristiano ha de participar activamente en todas las celebraciones que prepare su parroquia o su comunidad de fe. Por favor, no se excluya, vaya a la iglesia, vaya al templo y participe con la comunidad, para que así alimente su fe. Nadie debe voluntariamente excluirse. Hay muchas cosas que se celebran en diferentes tradiciones, diferentes parroquias, según lo que el sacerdote, el presbítero, el pastor organice, pero hay que estar ahí. Por ejemplo, se hacen viacrucis, se hacen confesiones, horas santas, momentos de alabanza, momentos de adoración. Los grupos de jóvenes preparan la pasión, hacen la Pascua juvenil, etcétera, etcétera. Pero usted no se quede sentado, sentada en la casa. Vaya a la iglesia, vaya al templo y encuentre su comunidad. La Semana Santa, entonces, es el momento más adecuado para reconciliarnos con Dios y con el hermano o la hermana. Con Dios y con el vecino con quien quizás nos hayamos peleado a través del año. Con Dios y con nuestras parejas con quien quizás a veces ha habido algo que no esté bien. Con Dios y con la creación también. Entonces, hermanos y hermanas, saquémosle provecho a esta oportunidad que Dios nos da de vivir una Semana Santa con sentido. El último paso de esta reflexión es el siguiente. El contexto bíblico. Algunos datitos
sobre el contexto bíblico de todo esto que estamos celebrando. Se están cumpliendo de esta forma las promesas que Dios hizo a su pueblo a través de muchos años. A través de el paso del pueblo de Israel por el desierto, cuando ya se estableció también en Jericó, cuando ya subían a Jerusalén, y en esa espera, en ese momento, Dios les dijo algo: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Éxodo capítulo 6, versículos 7 al 9. Dios les pide a este pueblo que sean suyos, pero que sean fieles a Él. Y Él se compromete en liberarlos. Y eso es lo que hace hoy Jesús entrando triunfalmente a Jerusalén. Libera a su pueblo de la esclavitud del pecado, pero también de la esclavitud de la ley. Por eso les dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y es muy importante para eso, saber de que ese Dios que en el Antiguo Testamento prometió algo, ahora en el Nuevo lo cumple. El segundo texto bien importante es tomado de Levíticos, capítulo 26, versículo 12. Y nos dice así: yo andaré con ustedes y seré el Dios de ustedes. La condición es que sean fieles. La condición es que le sigan, que cumplan sus mandamientos. Hoy es lo mismo. Dios permanecerá en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro caminar, si nosotros somos fieles a ese Dios. No estoy diciendo fiel a otras cosas, sino a Dios. A Dios hay que serle fiel porque Él es fiel. De igual manera, cuando San Lucas le escribe a su amigo y del cual nace el Evangelio, él dice estas palabras. San Lucas 24, 46 al 47 dice: está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que Él les perdone sus pecados, comenzando desde Jerusalén. Eso es lo que está pasando hoy. Hoy, Domingo de Ramos, estamos celebrando esto, el cumplimiento de esta promesa, en donde el pueblo se compromete a volver su mirada a Dios, y Dios se compromete a librar y a perdonar los pecados, incluso comenzando desde Jerusalén. Jerusalén era la gran ciudad, la de los grandes comercios, la de las grandes rutas, la de las grandes fronteras también, y la ciudad que muchos pueblos deseaban tomarse para poder dominar toda la región. En el Evangelio de San Mateo también hay algo muy importante cuando él se refiere a Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice: salta llena de gozo, oh hija de Sión. Jerusalén se le conoce como la hija de Sión, porque el monte queda justo detrás de lo que era la gran ciudad. Lanza gritos de alegría, hija de Jerusalén, pues tu rey viene hacia ti. Él es santo y victorioso, humilde, y va montado sobre un burro, sobre el hijo pequeño de una burra. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Entonces se podrá romper el arco con flechas, pues él dictará la paz a todas las naciones y extenderá su dominio en el mar y al otro lado del mar, desde el Éufrates hasta el fin del mundo. Justamente se está cumpliendo hoy. Jesús manda a sus discípulos. Cuando vino de Betania, envía a sus discípulos al frente. Hay un asno, está amarrado, tráiganlo. Si alguien les dice algo, respóndanles de esta manera. Eso es lo que está sucediendo. Ya se había dicho en el profeta Zacarías. Por lo tanto, hermanos, según los evangelios, Jesús entró, y esto es un dato histórico, Jesús entró en Jerusalén montado en un asno. ¿Por qué el asno? El asno era utilizado por los reyes cuando iban a hacer la paz con el rey a cual le habían declarado la guerra. Sin embargo, el caballo era utilizado para la guerra. Cuando la gente veía varios caballos trotando hacia ellos, decían: va a haber guerra. Pero cuando veían que iba en burro, es porque vienen a hacer la paz. Por eso es que Jesús aparece en este pasaje y en este día de hoy montado en un asno o en un burrito, y no en un caballo, porque es
El burro era el signo de la paz, el caballo era el signo de la guerra. Y eso lo podemos encontrar cuando en el Salmo 118 también cantan: Hosana, Hosana, bendito el Señor, bendito el que viene en nombre del Señor y te bendecimos. Porque ya habían visto que Él utilizó el signo que ellos más querían, que era la paz entre las naciones. Israel ha vivido siempre en guerra, hermanos y hermanas. La guerra no es de hoy, la guerra es desde que se fundó como pueblo. Han vivido en guerra en medio de pueblos. Y entonces ver a Jesús montado en un asno y no montado en un caballo, para ellos era muy significativo y muy importante, porque significaba la liberación de la opresión de la cual habían vivido. Este simbolismo, hermano, es muy importante tenerlo en cuenta. La entrada de Cristo en Jerusalén habría simbolizado de esta manera como el príncipe que trae la paz, y el único, y que trae la paz de parte de Dios. San Lucas también, en su capítulo 19, versículo 41, cuando Jesús entra cerca a Jerusalén, dice que miró la ciudad. Eso fue antes de que sucediera lo de hoy. La miró y la vio tan triste porque vio tanto pecado y tanta cosa. Y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Él tuvo sufrimiento por ella, tuvo pasión y se entristecía por las cosas que allí pasaban. Y así el templo fue destruido, y eso le causó dolor a Jesús. Por lo tanto, hoy entrar triunfalmente a Jerusalén es un hecho majestuoso y muy grande, porque significa que el reino de Dios ha llegado y está entre nosotros, que es el mismo Jesús de Nazaret. Termino con lo siguiente, hermanos y hermanas. En el libro del Apocalipsis también nos habla de las palmas, o de las hojas de los árboles, pero de las palmas que tiene la gente en la mano, y ese pueblo se reúne alrededor del Cordero. Ese es Jesús hoy, a quien la gente tiende ramas, lo aclama con palmas para indicar: este es el que necesitábamos, ahí viene el que nos va a salvar, y ese es el Hijo de María, aquel que se encarnó, de quien celebramos el nacimiento hace unos días atrás, y que hoy celebramos la liberación, porque Él es el Rey de Reyes, el Príncipe de Paz, Jesús el Nazareno. Que Dios Todopoderoso nos bendiga, que esta semana sea para nosotros una semana de mucho fruto, que sea también de mucho compromiso, y que sea sobre todo de una conversión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.